Buenas. Como han indicado, soy Pedro Pablo Pérez. Todo lo que ha dicho que he hecho yo lo ha hecho mi equipo. O sea, no os creáis que solo soy yo el único que ha hecho todas estas cosas. Y tengo la fortuna de trabajar en el Grupo Telefónica, en el cual pues existen un montón de ciberprofesionales en seguridad y que han conseguido todos estos logros, tanto para el Grupo Telefónica como con nuestros clientes. La presentación de hoy, lo que vamos a ver, sobre todo, es qué es lo que está ocurriendo en este mundo hiperconectado, y yo la he titulado como la seguridad en el Wild Wild West, es decir, todo lo que estamos viviendo, todas las noticias que están constantemente apareciendo en prensa, ¿de dónde vienen, ¿no? Entonces, vamos a hacer este esbozo sobre esta presentación, entendiendo primero qué es lo que ocurre en el entorno, cuál es el riesgo digital, cuál es este nuevo paradigma del que tanto se habla en la ciberseguridad, y luego como Telefónica es un socio con el cual se puede trabajar, y a día de hoy muchas empresas son mucho más ciberseguras gracias al apoyo de Telefónica como socio. Entrando en qué es lo que está sucediendo en el mundo digital, estamos viendo constantemente esta transformación, ¿no? Como la compañía más grande del mundo de transporte pues es Uber y no tiene ningún activo, ¿no? No tiene a día de hoy taxis, o la compañía que genera más contenido digital pues es Facebook y no tiene ningún publicador, o la compañía más grande de retail, ¿no? A nivel mundial pues no tiene inventarios como es Alibaba, o la compañía más grande del mundo en camas, ¿no? O desde el punto de vista de hospitality es Airbnb, y a día de hoy pues evidentemente no tiene los activos, ¿no? Los activos físicos. Es decir, el mundo en el que estamos está constantemente en transformación. Nosotros, las operadoras de telecomunicaciones, lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. Estamos viendo cómo están creciendo los SMS, crecen, y de repente aparece algo llamado WhatsApp y procesa en un crecimiento exponencial, como explicábamos con anterioridad y explicaba muy bien Luis Aldo. Pues con estos crecimientos exponenciales pues se provocan cambios radicales en periodos muy cortos de tiempo. Esto adicionalmente, pues en el día a día lo estamos viendo como cada vez hay más usuarios que se conectan a Internet, cada vez hay pues cerca de más del 93% de las empresas están yendo al cloud, adicionalmente hay billones, ¿no? De dispositivos que están constantemente conectados y que cada vez crecen de manera exponencial, y esto provoca que el mundo en el digital en el que estamos en la actualidad pues ocurran cosas como esta, en la cual, en concreto, y esto es una noticia que ocurrió en el año 2013, por entender cómo el mundo digital está tremendamente hiperconectado, resulta que algo tan simple como una compañía como Associated Press, que tiene millones de followers, resulta que alguien un día le roba el usuario y la contraseña y manda ese tweet. Y ese tweet es "Breaking 2 explosions in the White House and Barack Obama is injured". Y esto provoca, simplemente por robar este usuario y contraseña y generar esta noticia falsa, una pérdida en el Stock Exchange de 290.000 millones. Es decir, prácticamente el PIB de Colombia desaparece simplemente porque alguien le ha robado un usuario y una contraseña y se desploma automáticamente el New York Stock Exchange durante unos minutos. Esto, evidentemente, provoca que hay un cambio de paradigma. Es decir, imaginar que sois el responsable de seguridad del New York Stock Exchange y simplemente porque le han robado un usuario y una contraseña a alguien que no tiene nada que ver contigo, que es Associated Press, y provocan una fake news y provocan este cambio, resulta que el mundo, ¿no?, se paraliza y creemos que la hecatombe está cerca, ¿no? Y esto, que ocurrió en el año 2013, pues resulta que desde el año 2013 hasta la fecha de hoy, pues está ocurriendo prácticamente todas las semanas. Casos similares, o casos más o menos conocidos, o casos que son tremendamente extendidos por toda la faz de la Tierra. Como por ejemplo el caso de WannaCry, en el cual resulta que unas determinadas personas, después de unas ciberarmas que son robadas del gobierno americano, con estas ciberarmas lo juntan con un determinado gusano, lo lanzan y empieza a infectar ordenadores en más de 100 países a nivel mundial, y provoca que determinadas fábricas paran, determinados puertos tienen que parar, determinados, ¿no?, aeropuertos pues tienen sus pantallas colapsadas con la información cifrada, o temas como la semana pasada unos cibercriminales llegan, infectan los ordenadores del Ayuntamiento de Atlanta y le dicen: o me devuelves, o me pagas $51.000, o toda la información que está en el ayuntamiento pues está cifrada.
Y resulta que pasan 6 días y hay problemas en la recogida de basuras, hay problemas en cómo los ciudadanos tienen que presentar determinadas declaraciones, porque la información sigue cifrada. Esto parece como de las películas, ¿no?, de Superman con un supervillano, ¿no?, que dice: o me paga usted estos $51.000 o realmente no, pues esto no vuelve a la normalidad. Y esto pues está ocurriendo constantemente. Nosotros, de hecho, hemos trabajado en determinadas operaciones. Esta es una en concreto que tanto Interpol como Europol, FBI, etcétera, han estado trabajando, y se detuvo una determinada persona y una serie al final de grupos, ¿no?, un grupo organizado en el cual pues habían robado durante los últimos 6 años con un determinado ataque pues cerca de 1.100 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando de gente que está robando $50 o que está pidiendo un rescate de 300 euros simplemente por, de alguna manera, recuperar determinada información. Es decir, esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. En este caso concreto, pues estas operaciones, ¿no?, que empezaron con Carnavac en el año 2014 y se han extendido, ¿no?, con el grupo Cobalt, que al final se ha descubierto que son el mismo agente, ¿no?, intruso, ¿no?, y que durante el año 2016 y el año 2017 pues hacían algo tan simple como es fácil encontrar de un determinado banco cuáles son los usuarios, etcétera, ¿no?, determinadas direcciones de correo, pues mandaban unos correos a estos usuarios con un documento adjunto, ya sea un PDF, un documento Word, etcétera, y en este documento iba embebido un malware. Cuando llegaba ese documento a la persona del banco, pues la persona del banco, y además ellos utilizaban esto como phishing target, que estos phishing targets se llaman spear phishing, y este spear phishing, cuando llegaba al usuario, el usuario veía: estas son las nuevas condiciones del Banco Central Europeo, o estas son las nuevas políticas que se van a aplicar durante los próximos meses, etcétera, ¿no? Y con toda esta información, alguien abría ese correo. Y en cuanto abría ese documento Word, su PC se quedaba bajo el control de Cobalt Group. Este grupo llegaba a ese PC e intentaba evidentemente hacer movimientos laterales. ¿Para qué? Pues para poder acceder a la red de cajeros, para poder acceder a la red del banco, y en el momento que llegaba a tomar el control de la red del banco y poder evidentemente llegar a los cajeros, lo que hacía era infectar los cajeros con una técnica que se llama jackpot, que al final lo que hace es que cuando resulta una mula, ¿no?, alguien que trabaja para el intruso va al cajero y dice: estoy en el cajero tal. Le dan a un botón y ese cajero empieza a escupir dinero como si no hubiera mañana. Empieza a dar dinero, 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 y evidentemente coge el dinero, esa mula se lleva evidentemente el dinero correspondiente por hacer su trabajo y el dinero a Cobalt Group. Y Cobalt Group, haciendo eso, pues lo sumamos durante unos cuantos años. Evidentemente perpetraron otro tipo de ataques, como ataque a redes SWIFT, etcétera. 1.100 millones de dólares incautados. Y adicionalmente, cuando se llega, resulta que la persona que estaba detenida en España, que era miembro de este grupo, pues tenía en bitcoins cerca de 85 millones de dólares disponibles. Es decir, estamos hablando de que detrás de esto pues hay crimen organizado. Una vez que entendemos este ecosistema, que cada vez es más complejo porque el perímetro ha desaparecido, es decir, donde antes creíamos que teníamos una empresa que tenía unas fronteras, esas fronteras han desaparecido. Resulta que ha desaparecido dónde está el límite de mi red corporativa, mi presencia en Internet puede estar en mi red, en un proveedor, la tengo en redes públicas, adicionalmente tengo software as a service, tengo adicionalmente evidentemente ataques, ¿no?, de deep web o determinada información que pueda estar en determinados sectores o incluso en la cadena de suministro. Es decir, que mi información no es solo la que tengo yo o la seguridad de mi red, sino que alguien entra en alguno de mis suministradores y desde mis suministradores puede saltar evidentemente a nosotros. Pues con este panorama, evidentemente, entendemos que hay una componente que es el riesgo digital, que es importante y la tenemos que entender. Es decir, el panorama que tenemos en la actualidad: cada vez hay más atacantes, cada vez hay más intrusos, cada vez hay más vulnerabilidades, y lo que estamos es ante una tormenta perfecta. Y esta tormenta perfecta entiende que la hiperconectividad, con la desaparición del perímetro, ¿no?, esta ubicuidad y toda la transformación constante que están viviendo las empresas con la digitalización, pues provoca una mayor exposición y unas vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades, al final, con más actores más avanzados y más ubicuos, provoca una mayor amenaza. Y lo que entendemos a día de hoy es que el riesgo digital, tal como lo entendemos a día de hoy, ya sea porque un grupo hacktivista
o un grupo de crimen organizado, o un intruso interno a la organización, grupos que están realizando ciberespionaje, o grupos terroristas, o incluso ataques entre estados, cada vez más provocan que el riesgo crece en las empresas. Y este riesgo digital, a día de hoy, está aquí para quedarse. Y lo que no hay que tener es miedo. Es decir, básicamente, la recomendación que nosotros siempre damos a todas las empresas es: el riesgo está aquí para ser gestionado. Es decir, decirle que no a la digitalización en las empresas, lo que vamos a provocar es que vamos a desaparecer. Es decir, básicamente, lo que necesitamos es realizar esa transición al mundo digital y esa transición de manera segura, lo cual, evidentemente, es posible. Cuando vemos todos estos análisis y todas esas informaciones que están apareciendo constantemente en prensa, vemos que ha habido el ataque de Facebook, o el ataque de Carnavac, o el ataque de WannaCry, y parece como que son 3, 4, 5 hechos aislados durante el transcurso del año, ¿no? Una de las cosas que los responsables de ciberseguridad y los que nos dedicamos a la ciberseguridad intentamos desmitificar es que no solo existen estos 4 o 5 eventos al año que ocurren constantemente o que la gente de alguna manera conoce porque aparecen en la prensa, sino que los ataques, he puesto algunos ejemplos del cibercrimen en España o el cibercrimen en Colombia, estamos hablando de miles y que crecen además a tasas del 64%, por ejemplo, en Colombia, datos del 2015, 2016, 2017, o tasas similares en España. Es decir, estamos hablando que si estamos tratando 10.000, 15.000 incidentes de este tipo, estamos hablando de que hay unos cuantos incidentes todos los días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que entender que esto está sucediendo, que nos aplica no solo a nosotros como ciudadanos y nosotros como pymes, medianas empresas, gran cuenta o siendo una administración pública, y todo esto ha venido aquí para quedarse y lo que hay que hacer simplemente es gestionar este riesgo. Hay un informe que publica Allianz todos los años en el cual se cifra que, pues bueno, en los últimos años del 2016 y 2017 se habla de más de 445.000 billones de pérdidas por ataques cibernéticos. Es decir, hasta el punto de que estos ataques cibernéticos sitúan que cuando las empresas tienen que gestionar los riesgos, siempre aparece, ya sea el informe de Allianz o algunos similares, entre los 3 principales a gestionar el informe aparece gestión del ciberriesgo. Y el ciberriesgo es clave para las empresas. Es decir, estamos hablando de que esto que está ocurriendo y que cada vez hay más problemas, aparece el componente de que esto empieza a preocuparle al CEO, porque los 3 riesgos, evidentemente, que le pueden provocar a la compañía, ya sea que desaparezca o que pueda tener una pérdida económica en bolsa, evidentemente a la compañía le preocupa. Y le preocupa al CEO, le preocupa al presidente, le preocupa evidentemente a todos los stakeholders. Cuando hablamos además de que este es uno de los 3 riesgos más importantes y que además en la última cumbre, en el foro Davos, se ha debatido mucho sobre esto, hablamos de que hay una serie de ciberriesgos que están en alta dependencia sobre este riesgo principal. Es decir, cualquier problema eléctrico, ¿no?, sobre los sistemas, pues se genera un problema. La falta de personal cualificado en ciberseguridad es uno de los puntos principales. Estamos hablando de que a nivel mundial faltan, dependiendo de la distinta literatura o distintas, ¿no?, publicaciones, entre 1,5 y 2 millones de ciberprofesionales. Es decir, talent shortage skills que no existen, que es otro riesgo, evidentemente, que hay que gestionar. Es decir, todo esto genera que el problema de la ciberseguridad es algo que cada vez más debe ser gestionado. Cuando hablamos de estos riesgos, provoca que las empresas, en lugar de preocuparse simplemente de si el sistema está levantado y entendiendo básicamente la ciberseguridad con la vieja escuela de mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, lo que le preocupa a las empresas a día de hoy es: ¿está mi infraestructura protegida? ¿Son mis aplicaciones móviles seguras? ¿Son un riesgo las brechas de seguridad para mí, las mías o las de mis proveedores? ¿Cómo puedo proteger el nombre de mi entidad? Es decir, estamos pasando de seguridad ligada a la tecnología a seguridad ligada al negocio. Es decir, ¿cómo transicionamos nuestra mente para garantizar que la seguridad ha venido aquí para ayudar al negocio? No está para poner trabas al negocio, sino para ayudar a este negocio, dado que el negocio tiene que digitalizarse. Hay un caso muy importante, que es el caso de Facebook, ¿no?, del que hemos hablado durante el día de hoy, y yo creo que es importante que la gente entienda
¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando hablamos de que Facebook, en el día en el que se publica la información de que Cambridge Analytica ha sacado determinada información, se ha vulnerado una exfiltración de información de 85 millones, durante los próximos días Facebook cae en bolsa cerca de un 14%. Estamos hablando de que un 14% pues son cerca de 95.000 millones, ¿no? Es decir, 95.000 millones en capitalización bursátil de una compañía que de golpe pues pierde durante unos días, ¿no?, ese valor. Y hay un hecho muy significativo en el cual pues, ayer mismo pues Mark Zuckerberg comparece, ¿no?, en Washington, y resulta que la compañía, después de dar determinadas explicaciones, asumir que hay un determinado fallo de seguridad y que la culpa es de Facebook y que van a hacer todo lo posible por arreglarlo y van a invertir en arreglarlo, la compañía sube en bolsa un 4,5%, es decir, cerca de 20 y pico mil millones. Es decir, el mercado y los usuarios están viendo con malos ojos que la gente no invierta en seguridad, pero por contra, reconocer el fallo de seguridad y decir que se va a invertir en seguridad es algo tremendamente positivo. Con lo que la lección que tenemos a día de hoy en el mundo en el cual, pues como se dice, ¿no?, es un artículo de Wired en el que dice que la siguiente, ¿no?, guerra fría ya está aquí y es acerca de datos, ¿no? O hay determinadas, cada vez más información en la que se habla de que hay un cuarto principio, ¿no?, de producción, igual que hablábamos en toda la educación que hemos recibido de tenemos un factor de producción que es el trabajo, tenemos otro factor que es el capital y tenemos otro factor, ¿no?, que son la tierra o los recursos naturales, pues existe un cuarto que son los datos. Y cuando deseamos dar nuestros datos y a cambio de nuestros datos nos dan un servicio, pues existen, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el nuevo mundo digital, los datos son importantes. Y evidentemente la protección de los mismos, entrando en detalle, por ejemplo, en Europa, en el cual con la aplicación a partir del 25 de mayo de GDPR, las compañías que no traten adecuadamente estos datos se arriesgan a multas de hasta el 4% de su facturación. Es decir, estamos hablando de, para megacompañías, multas que pueden exceder los 1.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que esto es un tema tremendamente serio. Al final, todas estas preocupaciones, ya sean desde conocer el nivel de seguridad, pues las empresas lo que quieren es entender sus activos, sus vulnerabilidades, cómo pueden remediar esto de manera eficiente, cómo se puede tener una visión global, ¿no?, de la huella digital, cómo esta seguridad está al servicio del negocio para ayudarnos a digitalizarnos. De tal manera que una vez que hemos visto que el mundo en el que estamos cada vez requiere ser más ciberseguro y entendemos que el riesgo digital está aquí para ser gestionado, el nuevo paradigma de la ciberseguridad, entendiendo la seguridad digital como la mezcla de la seguridad de la información, la seguridad TI, la seguridad operativa, la gestión de la seguridad física, electrónica, la seguridad del IoT, la seguridad digital, es decir, todo este compendio de seguridades requieren que cambiemos el paradigma. Y el paradigma requiere de que no pensemos que la seguridad es esta fortaleza y que la seguridad de los sistemas digitales tenemos que poner unos muros más altos, un mayor foso, tener cada vez más cocodrilos en el agua, etcétera. Es decir, la seguridad en el mundo digital no va de esto. La seguridad en el mundo digital va de entender cómo somos resilientes, cómo cuando venga un determinado ataque lo resistiremos o no lo resistiremos, pero lo detectaremos y nos levantaremos. Es decir, cómo los ataques digitales dentro del mundo vamos a saber cumplir esta ecuación. La ecuación pasa por identificar evidentemente los riesgos que nos aplican a nuestra organización, ser capaz de proteger adecuadamente la organización ante los riesgos, detectarlos mejor en 24 horas que en 30 días o que en 100 días, ser capaz de responder de una manera adecuada ante estos riesgos, tanto en tiempo, forma, etcétera, y poder recuperarnos de los mismos de manera adecuada. Entender esta ecuación en la que el mundo digital, ser ciberseguro, implica garantizar que cubrimos la resiliencia. Esto no es cuál es la protección 100%. Es decir, no hay una píldora mágica que nos la tomamos y somos automáticamente ciberseguros. No hay empresa que venga que te garantice que seas 100% ciberseguro. Lo que hay es empresas que trabajan, como Telefónica, para ayudar internamente en Telefónica o para ayudar a nuestros clientes para ser cada vez más ciberresilientes. Es decir, capacidades de que detectar cuáles son los problemas, proteger ante ellos, detectar
lo antes posible, responder en tiempo y en forma y recuperarnos ante los mismos. Pasar de una seguridad tradicional basada en ataques de red, malware, etcétera, a entender que hay brechas de seguridad, que es importante el tema legal, el tema compliance, los factores geopolíticos, entender que hay cibercriminales detrás de todos estos ataques, o incluso hacer el benchmarking con cuánto invierten las empresas del sector o cuánto invierten nuestros competidores. Es decir, entender que la ciberseguridad en el mundo digital es ciberresiliencia. Entender adicionalmente que los principios de ciberseguridad que aplican a día de hoy son que las empresas están para generar business outcomes y lo que está la seguridad es para ayudar, es un facilitador, es alguien que tiene que detectar y responder lo más rápido posible, tiene que gestionar los riesgos. Adicionalmente, tiene que entender que los datos están en tránsito, se están moviendo, no son datos aislados, y la seguridad está por y para las personas. Es decir, no solo se trata de proteger los datos, sino evidentemente proteger también a las personas. Cuando entendemos la ciberresiliencia, lo que hemos hecho en el Grupo Telefónica durante los últimos años ha sido ejecutar esta ecuación. Y esta ecuación la hemos ejecutado para convertirnos en uno de los líderes de seguridad en el mundo digital. Desde una empresa como era Telefónica, que hace del orden de 15 años trabajaba con empresas y estaba con facturaciones en ciberseguridad cercanas a los 5 millones, a llegar a las cifras en las cuales acabamos el año pasado teniendo servicios de ciberseguridad por encima de los 500 millones de dólares. Es decir, proveyendo a nuestros clientes servicios de ciberseguridad innovadores, dando los mejores servicios tanto en tiempo y en forma y en todos los países y en la huella que lo necesitan. Esta evolución de ciberseguridad es no solo desde los servicios que podemos ofrecer a día de hoy desde el Security Operations Center de Colombia. Os invito además que durante las sesiones o las pausas podáis ver el catálogo de servicios y el portfolio que tenemos y que los ciberexpertos que tenemos en Colombia os expliquen en detalle cómo podemos daros servicios antidenegación de servicio, Web Security Gateway y similares. Pero este SOC pertenece a una red de SOCs global en la cual en el Grupo Telefónica, como podéis ver, pues tenemos SOCs en México, Chile y determinados países de manera adicional, con España, Londres, etcétera, y además lo extendemos con nuestra red de partners para que Etisalat, Turtelecom, Syntel y SoftBank pues mantenemos toda la información sobre amenazas, qué es lo que está ocurriendo en la red, etcétera. Es decir, somos locales, pero somos globales y al mismo tiempo podemos ofrecer todos estos servicios con la debida anticipación. Entrando como resumen y como punto final para esta presentación, es clave que entendamos que en un mundo en el que faltan cerca de 1,5 millones de ciberexpertos, contar con una empresa como Telefónica que es capaz de tener en plantilla más de 1.500 profesionales en ciberseguridad, más de 600 analistas de ciberseguridad y tener analistas especialistas en amenazas, más de 60 personas, es una garantía. Tener adicionalmente que cuando entendemos que la seguridad es un proceso y no es una pastilla mágica que nos tomamos y que una compañía como Telefónica, que está orientada a los procesos y que es capaz de dar con un éxito demostrado, es una garantía el tener la posibilidad de tener los mejores expertos, con los mejores procesos y con las mejores tecnologías. Adicionalmente, tenemos los profesionales con el talento y con las certificaciones adecuadas para poder dar este tipo de servicios. Y lo último para reseñar es que si tenemos, evidentemente, los mejores profesionales, los mejores procesos y las mejores tecnologías, el CEO que realmente de la compañía se preocupa porque ahora los riesgos tecnológicos están en la mente de todos y evidentemente en la mente del CEO, presidente o el responsable de la administración, ya sea pública, local o administración central, administración estatal, nosotros somos una de las compañías que podemos ser el mejor compañero para gestionar ese riesgo digital. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante y muy útil, Pedro. Preguntas de ustedes. ¿Algún día se logrará detener el crecimiento en el número de amenazas a la seguridad cibernética
en las compañías. ¿Hay ya algunos indicios de que algunos de estos riesgos se están mitigando? ¿Hay una tendencia favorable en el control de estos riesgos? Bueno, la verdad es que estamos trabajando durante los últimos años mucho en esto. A mí me gusta, siempre que me hacen este tipo de preguntas, me gusta explicar que básicamente la ciberseguridad está a día de hoy en la edad del bronce. Es decir, apenas tenemos 35 años de historia y haciendo una analogía con el mundo real, pues desde que Caín y Abel, ¿no?, que hace ya miles de años se provocó, ¿no?, este asesinato, y todavía los asesinatos, ¿no? Es como si alguien le pregunta, ¿y los asesinatos van a desaparecer del mundo, no? Pues evidentemente el riesgo digital, pensar que vaya a desaparecer es prácticamente imposible. Adicionalmente, la seguridad en el mundo digital es bastante más compleja que en el mundo real, porque ocurren tres factores que la hacen tremendamente compleja. Y la primera es que los ataques se pueden automatizar, es decir, alguien puede automatizar un ataque, alguien puede atacar en remoto y alguien adicionalmente puede reactuar. Esto significa que imaginar que alguien quiere robar una sucursal bancaria y se persona, por hacer el símil, ¿no?, se persona en la sucursal, intenta robarla y tiene éxito y va a otra sucursal de otro banco y resulta que no tiene éxito. En el mundo digital resulta que una vulnerabilidad que tiene el Windows 10 versión tal, con los parches tal, en Colombia, en la casa de A, la tiene todo el mundo que tenga ese tipo. Entonces, cuando alguien crea un determinado ataque contra ese escenario, lo puede provocar en todo el mundo. Adicionalmente, puede atacar a Colombia, no tiene que llegar a esa sucursal bancaria y entrar en la sucursal bancaria, sino que lo puede hacer desde 10.000, 50.000 kilómetros de distancia. Y luego, adicionalmente, los ataques se replican, como vimos con el caso de WannaCry con los gusanos. Alguien va, roba una sucursal bancaria y automáticamente no se roban todas las sucursales bancarias de la calle, ¿no? Pues esto sí que ocurre en el mundo digital, es decir, alguien infecta un determinado sistema y automáticamente todos los sistemas que hay colindantes, ¿no?, que están cercanos, es capaz, si tienen la misma vulnerabilidad, provocar un gusano e infectar todos en paralelo, ¿no? Por ello, evidentemente, el riesgo digital está aquí y va a seguir creciendo durante los últimos años. Lo que hay que hacer en los próximos años, lo que hay que hacer es gestionarlo adecuadamente. Muy bien. Siguiente pregunta. Evolución de la autenticación, de la firma, las claves dinámicas, los tokens, la autenticación dactilar, óptica, facial, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera el futuro? Cada vez más lo que vemos a día de hoy es que el usuario y la contraseña, de hecho hay un dato muy importante que es, a día de hoy hay cerca de 4.000 millones, ¿no?, de ciberidentidades robadas. Es decir, si sumamos todos los leaks que ha habido en el caso de Yahoo, caso de infinidad de compañías que han tenido determinadas vulnerabilidades. De hecho, yo os recomiendo que vayáis a una web que se llama Have I Been Pwned, o sea, tal como suena, haveibeenpwned.com, y ponéis cualquier usuario vuestro y os van a decir, te robaron la ciberidentidad cuando alguien entró en Yahoo, o cuando robaron la información de Gmail, o cuando robaron la información de LinkedIn. Y entonces te recomienda, evidentemente, que cambies el usuario y la contraseña. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el usuario y la contraseña no es suficiente. El siguiente paso, más evidente, es utilizar un segundo factor de autenticación. Este segundo factor de autenticación es algo que está ahora tremendamente extendido y hay un montón de utilidades para ello. De hecho, nosotros tenemos una desarrollada por Telefónica que se llama Latch y que podéis ver en las demos cómo funciona y cómo se utiliza, etcétera. Evidentemente, cada vez más, todo lo que es la huella dactilar, la lectura, ¿no?, de la cara, etcétera, pues cuanto hay más dispositivos, como podemos ver con Apple o los dispositivos Android, cada vez más lo incorporan, pues lo que hacemos es que la ciberidentidad va haciéndose cada vez más robusta. Es decir, algo que era básicamente algo que sabíamos, como un usuario y una contraseña, se convierte con algo que poseemos, que puede ser un móvil que nos genera un segundo factor de autenticación, y luego algo que somos, ¿no?, como nuestra huella dactilar, nuestra cara, etcétera. Toda esa evolución dentro de la identidad digital es algo que a día de hoy cada vez más vamos a ver, tanto el segundo factor basado en el móvil o la huella, la cara, etcétera. Pedro Pablo, ¿qué tanto peso tiene la ciberseguridad en un proyecto de transformación digital comparado con los otros pilares del proceso de transformación digital de una empresa? ¿Se lleva una parte sustancial del presupuesto? ¿Esos costos van en aumento? ¿Se están reduciendo por los avances en esta materia? Básicamente hay un punto que es clave, que es
sin seguridad no hay digitalización. Es decir, uno de los informes más importantes, o que a mí me ha impactado más en los últimos años, es un informe que publicó Microsoft sobre cómo sería el mundo, ¿no?, en el 2025, y hablaba de que el mundo en el 2025 tendría 3 escenarios. Un escenario en el cual la digitalización se frena por completo, dado que vamos a un mundo no ciberseguro. Ese mundo no ciberseguro provoca que la gente deja de confiar en la banca digital, deja de confiar en aplicaciones tipo Facebook, deja de confiar en la e-administración, es decir, dejamos de confiar en estos medios digitales y entramos en que no somos capaces de capturar lo bueno que nos da la tecnología. La digitalización al final optimiza procesos, genera riqueza, etcétera. O un escenario en el que conseguimos que el mundo sea ciberseguro. La diferencia entre el escenario de la ciberseguridad o la no ciberseguridad se cifra en 1 trillón. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme. Esto provoca que la mayoría de los procesos de digitalización, por ejemplo en la banca, pues a día de hoy prácticamente en la mayoría de los bancos más avanzados, cualquier proceso de digitalización invierten cerca de entre el 8 y el 12% en ciberseguridad dentro de sus procesos digitales. Según van yendo a empresas de retail o vamos yendo a empresas de energía, etcétera, pues esta cantidad, en lugar de ser un 12, pues estamos hablando de un 5, estamos hablando de un 4. Pero estamos hablando de que la seguridad es un componente intrínseco, ¿no?, que cada vez más está pegado a la digitalización, y evidentemente sin ciberseguridad no hay digitalización dentro de lo que es el proceso. Por lo tanto, desde el 1%, que es los que menos invierten, hasta el 12%, ¿no?, que es normalmente las compañías más avanzadas, sobre todo entrando en el mundo de la banca, seguros, etcétera, pues es donde de alguna manera se mueven las cifras. Siguiente pregunta. Ante el inminente arribo del blockchain al uso corporativo, ¿cómo planea Telefónica responder a esta innovación, a esta nueva situación? En Telefónica creemos que blockchain, y yo de hecho tengo en el equipo además bastantes expertos en blockchain, y lo que nos gusta es, lo primero, que la gente entienda que blockchain es como el que tiene un martillo, y como tiene un martillo lo que dedica su vida, ¿no?, es a martillear clavos, ¿no? Y entonces la gente dice, como tengo esta tecnología, voy a intentar solventar todo, ¿no? Entonces blockchain no vale para todo. Blockchain al final, desde un punto de vista de súper simple, ¿no?, al final no deja de ser una base de datos distribuida que sirve para algunas cosas y para otras no sirve. Es decir, la actualización en tiempo real pues no es el fuerte de blockchain. El tema de si existe alguien que domina el proceso, pues tampoco tiene sentido utilizar blockchain, dado que blockchain es para una federación, ¿no? Es decir, que nadie de alguna manera domina no hay una tercera parte confiable que domina el proceso, etcétera. Entonces, estamos trabajando, de hecho en Telefónica hemos creado un grupo de expertos en blockchain y tenemos varios casos de uso. De hecho, uno de los casos de uso en seguridad que estamos haciendo es con un ayuntamiento, varios ayuntamientos ya, pero empezamos con un ayuntamiento en concreto, en el cual lo que hacíamos era voto federado para que básicamente los ciudadanos pudieran decir, pues a mí me interesa cambiar esta fuente o me interesa cambiar es decir, en la e-administración, utilizar blockchain para que no hay nadie que domina el proceso y los propios ciudadanos se organizan para poder recomendar mediante voto, ¿no?, entre ellos, ¿no?, y se provoca que es seguro, que está descentralizado, etcétera. Hay infinidad de aplicaciones del blockchain a la seguridad. Otra es evidentemente las criptomonedas y la seguridad que está detrás de las criptomonedas. Lo más importante es entender que blockchain es una tecnología que sirve para múltiples cosas, pero también no sirve para otras muchas. Sí. Pregunta final. Como usted bien lo ha expresado, el cibercrimen va en ascenso y va a ser muy difícil de detener. Y algunas empresas creen que la solución, por lo menos parcial, es tener más controles. Y hay un exceso de controles en todos los procesos, en todos los procedimientos, etcétera, cuando lo ideal es tener no más controles, sino mejores controles. ¿En qué ha evolucionado la ciencia de la inteligencia de los controles? Esto es una muy buena pregunta, dado que cuando explicaba el framework, ¿no?, que tenemos en ciberseguridad dentro del grupo Telefónica, y entendiendo además muy ligado al NIST, ¿no?, que es de alguna manera la regulación que aplica esto en Estados Unidos, es clave que desde que identificas, previenes, detectas, respondes, ¿no?, y recuperas en un ciclo continuo para hacer seguridad,
Yo creo que los profesionales de ciberseguridad en los últimos años han sido demasiado exigentes en este tipo de controles en la prevención, intentando creer que por poner controles en la prevención vamos a estar 100% ciberseguros, lo cual es falso, dado que yo suelo decir que si el gobierno americano se gasta cerca de 20.000 millones de dólares, que yo creo que ninguno de los que estamos en la sala nos podemos permitir gastarnos 20.000 millones de dólares en seguridad, y tiene documentos en Wikileaks o etcétera, es decir, los controles preventivos están bien, pero no son la panacea. Es decir, hay que garantizar y sobre todo hay que dejar que la gente evidentemente trabaje, que se digitalice el proceso y que las compañías puedan proceder. Por lo tanto, la recomendación que nosotros siempre damos es que el equilibrio de los controles estén en controles para prevenir, controles para detectar y controles para recuperar. Un excesivo, o sea, cuando Gartner de hecho hace unos análisis que son muy interesantes y hablaba que en el año 2016 el 90% del presupuesto de seguridad o ciberseguridad de las compañías se gastaba en controles de prevención. En el año 2020 se habla que solo el 30% del presupuesto se gastará en controles de prevención y el otro 70% será en detección y respuesta. De tal manera que hace que las compañías siguen siendo ciberseguras, pero se deja a la gente trabajar y evidentemente hay más controles ocultos, ¿no?, en detección, respuesta, en lugar de garantizar que todos esos controles son para poner bloqueos a determinadas trabas. Pues muchas gracias, Pedro Pablo, por su muy interesante y útil exposición. A todos ustedes, muchas gracias. Tuvimos una mañana muy intensa, muy productiva, aprendimos mucho, nos merecemos el almuerzo. Entonces, vamos a almorzar, aproveche para sellar sus pasaportes porque a las 4 de la tarde será la entrega del pasaje a Japón, Colombia, en junio de este año en el Mundial de Rusia. Vamos a almorzar al cuarto piso. Un aplauso para Pedro Pablo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias.